El coronavirus se acerca a Colombia. El primer caso en América del Sur, en Brasil, pone al COVID-19, el nombre de esta nueva mutación del coronavirus, en un país con el que nosotros tenemos frontera. Además, el ritmo al que se sigue esparciendo en otros lugares del mundo hace cada vez más probable que llegue en algún momento a nuestro país. Esto no debería ser motivo de pánico. El pánico suele ser siempre más peligroso que los virus. Sus efectos sobre la economía, sobre la vida diaria de las personas son más peligrosos. En China los muertos están alrededor de los 3.000, una proporción ínfima de su enorme población, pero el golpe a la economía podría en cambio quitarle más de 2 puntos de crecimiento del PIB, mucha plata. Pánico no, información sí, información y previsión. Estamos entonces ya en el momento de preguntarnos qué tan preparados estamos en el país para la llegada del virus. Como es usual en Colombia, varios temas generan ya una preocupación. Primero, parece haber una falta de pericia burocrática en este gobierno. Los retrasos y bandazos que dieron con la recogida de una docena de colombianos en un avión en Wuhan no son nada alentadores. Por otro lado, no es claro qué tanto estrés adicional pueda soportar el sistema de salud colombiano, que hoy sin coronavirus tiene ya varios problemas para garantizar servicios de salud básicos. El COVID-19 podría llegar a Colombia. De cómo nos estemos preparando depende no solamente la salud de los colombianos, sobre todo la de los más viejos, sobre quienes este virus tiene una mortalidad más alta. Depende también la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, en sus líderes y sobre la ya golpeada autoestima nacional. Aquí arranca Zona Franca. Y estamos esta noche con los que saben para hablar del COVID-19. Me acompaña esta noche Ángela Mancilla, es enfermera, tiene una maestría en epidemiología. Ya le dije que se me iba a enredar. Epidemiología hospitalaria. Y es experta en esa área. Ángela, muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo ha visto las cosas? Pues digamos que desde la vigilancia epidemiológica hay mucho por hacer. Hay que empezar a enfocarnos en que la presencia del virus va a llegar en cualquier momento. No somos un país que no tenga riesgo, el riesgo va a ser latente porque va a ingresar en algún momento. Digamos que desde la organización, desde el Instituto Nacional, se han adelantado algunos procesos para tratar de que cuando ingrese tengamos menor impacto. Bueno, entonces vamos a desglosar los temas, pero usted ya dice va a entrar. Lo mismo decía detrás de cámaras Jaime Castellanos, que trabaja en la Universidad del Bosque, tiene un doctorado en bioquímica de virus. Usted dice que el dengue es su mascota. Sí, mi mascota. Director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque. Gracias, Jaime, por estar aquí esta noche. Con muchísimo gusto. Y sí, usted decía que va a llegar. Sí, va a llegar. La situación epidemiológica en el mundo cambió desde el fin de semana cuando aparecieron los casos de Italia. Es una situación muy compleja porque hasta ahora teníamos un brote, una epidemia concentrada en China y que por las condiciones políticas y económicas de China se mantuvo concentrada afortunadamente y por el grandísimo esfuerzo del gobierno chino y de los ciudadanos chinos. Y de un estado autoritario y de sí, la ausencia de democracia. Pero estamos disfrutando de ese autoritarismo porque la epidemia se demoró en arrancar en todo el mundo y nos permitió ponernos a todos alerta y poder pensar efectivamente en qué condiciones o cuáles son las mejores condiciones para intentar controlar, detectar la dispersión del virus. Tatiana Andia trabaja en la Universidad de los Andes, en el Departamento de Sociología. Es socióloga, tiene un doctorado en sociología, pero también ha sido asesora del Ministerio de Salud, es experta en regulación y sistemas de salud y trae otra mirada a esta mesa, una enfermera, un virólogo, una socióloga. Gracias, Tatiana, por venir. Gracias por la invitación. ¿Y usted cómo ve la cosa? Pues yo creo que coincido en que va a llegar probablemente el virus, pero a diferencia de Jaime, creo que no necesariamente un sistema autoritario responde mejor
a las pandemias. Esa va a ser una de las lecciones fascinantes de cuando pase el ruido, el pánico, la vaina del COVID-19 va a ser esa, ¿no? Total. Creo que es una gran oportunidad de trabajos para hacer epidemiología comparada. Epidemiología social. A ver, les voy a poner lo que dice el director de la Organización Mundial de Salud acerca de la posibilidad de que esto se convierta en una pandemia. Estamos en un punto decisivo. Los últimos días, el número de casos reportados en el resto del mundo ha excedido el número de nuevos casos reportados en China. Nuestro mensaje sigue siendo que este virus tiene potencial de pandemia y le vamos a dar todas las herramientas para que cada país se prepare acorde a la situación. Sí, tampoco. Ahí está, entonces obviamente la OMS todavía no lo dice, pero ya empieza a sugerir que viene una pandemia. Yo arranco preguntándoles qué es lo que es una pandemia, cómo se define exactamente, porque es un término bastante específico. Digamos que desde la Organización Mundial de la Salud yo puedo decir que hay pandemia cuando hay expansión de esta epidemia a otros continentes y hay transmisión comunitaria. Allí puedo decir que hay una pandemia. Entonces ya salió de Asia y está entrando a Europa, sí, ¿cierto? Cuando empecemos a identificar esa transmisión comunitaria en Europa, podemos decir que ya tenemos transmisión de pandemia porque está afectando a 2 continentes. Entonces, Juanse, dame por favor ahí el mapa. Este es un mapa con algunos datos de algunos de los países donde está. Es un mapa que hicimos esta tarde y ya está desactualizado porque realmente tenemos acceso a información en tiempo real en este momento. Ya son más de 50 los países. Hay 2.810 muertes. Esa cifra ya subió, 82.548 casos confirmados. Y ahí el nivel del rojo habla de la concentración de los casos de coronavirus. Entonces, ¿esto no es ya una pandemia, Jaime? Sí, la pandemia, es importantísimo decir que las pandemias significan única y exclusivamente, tienen un componente exclusivamente geográfico. Sí. Es decir, cuántos continentes están involucrados. Entonces ya sabemos, Asia sí, Europa sí, también la parte norte de África por Irán. Europa sí, Estados Unidos desde el principio y ahora Sudamérica con el caso brasileño. Entonces, definitivamente, eso no significa que sea peor, significa que está en todos los continentes y que va a empezar a circular de manera gradual en todos los continentes. Entonces, es un término que describe solamente el H1N1. Exactamente, pandemia porque se dispersó por todo el mundo y alcanzó a circular en casi todos los países de los 5 continentes. Y esto va a ser entonces... Y no significa que sea más grave. Es una pandemia, significa es un referente geográfico, no significa que sea más grave. A ver, y entonces, ya que ustedes dicen esto es algo que es inminente, para lo cual tenemos que primero dejar tener tanto miedo, calmarnos un poquito, empezar a entender cómo funciona este virus, quiénes son las personas más vulnerables. Estaba viendo una descripción etaria de los grupos de edades y cómo son afectados de manera distinta. Por ejemplo, las personas más viejas de la sociedad. El de COVID, infecciones viejos, Juanse. Ahí va. Y entonces, a esta gripa no se le han puesto nombres. Mándala. Pero podría ser llamada y bautizada la gripa de los viejos. Ustedes me dirán, es mal decir que esto es una gripa, ¿cierto? Esta no es una gripa, es un coronavirus. Es una gripa. ¿Es una gripa? Sí, es una gripa. Lo que pasa es que el virus se llama coronavirus es por la estructura del virus. ¿Me confirma nuestro virólogo? Pero entonces, espérense, que tengo la gráfica. Entonces, de 0 a 9 años no ha habido ni una fatalidad, ni una muerte de este virus, lo cual es una gran noticia, ¿no? No se están muriendo los niños y los bebés, que son algunas de las poblaciones vulnerables. Gracias. De 10 a 29 años, la tasa de mortalidad es de 0,2%. También de 30 a 39, de 40 a 49, 0,2, sube un poquito, se duplica de 50 a 59, salta ya mucho más de 60 a 69, de 70 a 79, 3,6%, y los mayores de 80, la tasa es realmente alta, es de 15,8%. ¿Algo de eso, Tatiana?
14,8%. O difiere. No, estoy de acuerdo con... Yo creo que es importante, porque hay que diferenciar dos cosas. La primera es que la mediana, es decir, ¿cuál es el promedio de edad de los pacientes en China? La epidemia de China ha sido perfectamente descrita. En eso, desde el punto de vista para los científicos, desde el punto de vista de la sociología, de la ciencia y de la investigación, ha sido una cosa completamente nueva. Es decir, desde el punto de vista de tener datos en tiempo real, datos clínicos moleculares en cuestión de horas. Eso es una situación que no había sucedido antes. Conocemos hoy más del coronavirus en 2 meses de lo que se conoce, por ejemplo, de sarampión. Se secuenció genéticamente, rapidísimo. Los primeros pacientes de diciembre del 2019, el grupo de los pacientes del 5 de febrero, el grupo de los pacientes del 25 de febrero, el estudio del CDC, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, China, publicó un artículo con la descripción de los 70.000 casos, los primeros 70.000 casos. Entonces, esta estadística que estamos viendo hace parte de esas características. Y definitivamente, la mediana de edad, por ejemplo, es entre 40 y 50 años. O sea, el gran grueso de la población, el 60% de la población que está infectada, hace parte de ese grupo. Lo que pasa es que solamente el 20% son personas mayores, que también tiene que ver con la distribución. O sea, pero los niños sí se contagian. No, ni se contagian ni se enferman. Okay. Exactamente. Entonces, el gran grueso de la población está infectada, digamos, de 40 a 50 años. Pero solamente el 25% de los infectados son mayores de 60 años, pero sí tienen una tasa de fatalidad del 14%. Y sobre la sociología de la ciencia... Eso para los científicos es una locura. A ver, y yo lo digo, yo he hecho ya 3 programas de esto. Los otros 2 eran como, ¿qué es esto? La gente está muy asustada y siento que en la audiencia hay una necesidad de información y hay un hambre de información, ¿no? El diario El Tiempo tiene ahorita un pedazo en su encabezado digital de dónde va el avión, entonces estamos hablando de todo esto, pero siempre está la pregunta de cómo hablar bien de esto y cómo hablar de una manera constructiva. Total. No, yo creo que la respuesta de China ha sido supremamente ágil y muy superior a la respuesta que dio en pandemias parecidas anteriores. O sea, creo que hay un aprendizaje global de cómo la información y compartir la información epidemiológica y etcétera, lo más rápido posible es la mejor alternativa para lidiar con una pandemia. Ahora bien, lo que yo sí creo es que, digamos, el régimen autoritario chino sí demoró en gran medida la alerta inicial, a pesar de que cuando ya se dio la alerta, la respuesta fue mucho más rápido que en virus anteriores. Sí. La alerta probablemente sí se demoró, simplemente porque hay un temor a dar alertas de ese tipo en un régimen autoritario como el chino. Entonces, yo creo que tiene un pro, y es que la respuesta puede ser muy rápida, puede ser cuarentena de una ciudad entera. O sea, pensemos que Bogotá de repente la pusiéramos en cuarentena de hoy a mañana, pues eso sería muy difícil en una sociedad democrática, ¿cierto? Y en cambio es algo plausible en una sociedad como la China, y en ese sentido podría ser un pro para controlar la epidemia, pero a la vez se demoraron mucho. Y hubo pues, todo el caso y el debate sobre el doctor Lee, que murió. En gran medida es la represión de la libertad de expresión lo que impidió que tal vez se dieran las alertas y que tal vez se opacaran las voces que comenzaron a decir al principio que había cosas preocupantes. Yo difiero un poco de Tatiana, porque uno no puede generar alertas epidemiológicas cuando desconoce un poco de qué se trata el fenómeno que está ocurriendo. Coronavirus son una familia de virus, ya existían en el mundo. Entonces, identificar que es un coronavirus nuevo, pues es lo que genera una alerta epidemiológica. Y yo no puedo generar una alerta epidemiológica hasta no tener por lo menos unos signos claros que me digan esto es un fenómeno nuevo que me puede generar un riesgo alto en la población, porque genero
unas crisis sociales complejas en términos de histerias colectivas Pues, o en términos de alarmarnos frente a un fenómeno que puede ser probable que se convierta en una pandemia, como pueda que no. La economía china seguramente va a perder al menos 2 puntos del PIB. Creo que la economía global va a perder, que la economía colombiana, que es dependiente de la economía No, ya hay mundial. una reducción del 25% de las emisiones de CO2, eso ya es ganancia por la parálisis Es industrial. una forma de verlo. Usted sí es vaso medio lleno. Venga, déjeme volvernos al virus y dejar por un momento la discusión. El virus no se llama así, ¿no? No. No se llama COVID-19. Así se llama la enfermedad, es coronavirus disease. ¿Y por qué no la gripa de los viejos no pega? No. Sería muy... Gerontogripa. No, el virus recientemente fue renombrado, ya el tercer nombre que tiene, el nombre final se llama SARS, porque es un síndrome agudo respiratorio severo, coronavirus número 2, porque es el séptimo coronavirus de 4 que conocemos que existen hace 60 Yo marqué años. muchas cosas mal esta noche. No, esto evoluciona día a día. Ayer yo tenía una Venga, y entonces, a presentación. propósito de la evolución, entonces yo veía, no la línea de muertes acumuladas, sino la línea de muertes diarias. Y esa línea me hacía preguntarme si hay una historia que no estamos entendiendo bien acerca del descenso de esa curva. Y entonces, aquí está con véalo, COVID-19. Entonces, ya no se llama Esto es COVID-19. gracias a la definición, sí, gracias a la definición política del gobierno chino de controlar y hacer las cuarentenas y los lockdowns, las restricciones de los chinos. Si no hubiera sido así, aquí lo que estamos viendo es que está desapareciendo efectivamente la epidemia, o está desapareciendo lo que está empezando a enlentecerse, la transmisión en Wuhan, fundamentalmente Wuhan y Hubei. Y ese es el resultado de esa presión. Pero entonces, este pico que llegó el 23 de febrero a 148 muertes ese día y bajó al 26 a 38, ¿usted cree que va a volver a rebotar en la medida? No en Wuhan, no en Hubei. En otros países. No, y en China. Apenas se quita la cuarentena, que todo el mundo vaya para su casa otra vez, va a ocurrir efectivamente que todas esas personas van a empezar a va a empezar la verdadera pandemia. Sí. Es decir, sí va a haber un brote, ya no en la provincia de Hubei, ya no en Wuhan, sino en el resto de China, cuando todas las personas comiencen a viajar a sus ciudades natales y va a comenzar a ver un nuevo pico, un segundo pico, no tan alto seguramente, porque efectivamente en el caso de China, las restricciones y el aprendizaje. China está haciéndole caso, y en eso, Tatiana, yo le puedo decir, le está haciendo caso letra por letra a los protocolos de la OMS. Absolutamente. El Instituto de Virología de Wuhan es el mejor instituto de virología de China. Es un top, el top 10 de virología del mundo. Y fue construido por los franceses y hacen virología de altísimo turmeque para China y para el mundo. Pero entonces, espérense, porque yo me quiero venir para acá, para Colombia, para donde dicen ustedes que viene el SARS. Sí. Coronavirus 2. Sí, SARS coronavirus. El SARS coronavirus 2. Perdón, COVID es el nombre de la enfermedad, es coronavirus disease, la enfermedad. Y entonces voy a lo que puede ser en Colombia con este pedazo de video que publicaron en las redes de la Presidencia de la República acerca de la gran odisea del coronavirus en Colombia, que ha sido la traída de los colombianos que estaban en Wuhan. Deben llegar en algún momento esta noche. Estamos siguiendo eso minuto a minuto. Tengo un periodista en directo por si llegan, pero antes de eso les voy a mostrar el video de la presidencia. A todos, por favor, extiéndanle mi admiración, mi gratitud, y estaré muy atento, no solamente orando por ustedes, sino además esperándolos acá con ansiedad para hacerles el reconocimiento que se merecen. Dios los bendiga y les deseo lo mejor en esta tarea, y de verdad, ustedes son héroes que merecen todo el aplauso de nuestro país. Dígale, mi coronel, a todos los tripulantes, a todo el equipo médico, gracias, gracias de corazón. Aquí los espero después en la casa de Nariño.
Sin embargo, la operación retorno de Wuhan no ha salido tan bien como hubiéramos esperado, lo que nos hace temer que si esta es el nivel de nuestra burocracia pública para manejar un retorno, no va a ser tan fácil sobre el sistema de salud. Algo cortico ahí antes de que me vaya no voy a opinar. a la pausa, Tatiana. No, en realidad yo tengo harta confianza en nuestro sistema de salud. Sobre todo, tengo mucha confianza en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. O sea, de verdad, el trabajo que hace el Instituto Nacional de Salud en términos de vigilancia epidemiológica es algo para tranquilidad de todos los colombianos sobre las alertas sobre la emergencia eventual del virus. Vámonos con tranquilidad a la pausa. Seguimos hablando del coronavirus después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:24 minutos de la noche, estamos en directo desde Bogotá y estos son los datos en tiempo real de los que hablábamos hace un segundo, de casos de coronavirus. Esto es de la Universidad de Johns Hopkins, que finalmente se está alimentando de los datos de los centros de control de enfermedades de los respectivos países, ¿cierto? Sí. Entonces, 83.342 casos, 2.856 muertes y personas que ya han superado el virus, eso es lo verde, ¿cierto? Sí, que se han curado. Bueno, entonces hablábamos de la pericia estatal a propósito de lo que fue como toda esta novela del avión medio fallida, que primero iban a hacer una rifa, después no, después que el avión se demoró más, en fin. ¿Usted tiene más fe en nuestra habilidad para detectar y hacer alertas epidemiológicas que para nuestra habilidad de traer a 14 colombianos de Wuhan? Ángela. Total. O sea, digamos que bueno. Colombia tiene una fortaleza muy grande y es el sistema de vigilancia epidemiológica en cabeza del Instituto Nacional. Somos uno de los primeros países que podemos hacer identificación. O sea, tenemos ya paneles para correr coronavirus en caso de que tengamos algo. ¿Qué es eso? Explica. ¿Qué significa? Que si nos ingresa algún paciente o alguna persona que tenga síntomas muy parecidos o similares a los del coronavirus, pues podemos hacerle la identificación por química sanguínea. O sea, tomamos una muestra, la corremos, la mandamos al Instituto Nacional de Salud y el instituto nos va a dar información en tiempo real. No tan real como la de China, pero digamos que tenemos una respuesta efectiva, aún siendo un país que todavía no le ha ingresado la... Pero, ¿y si llega alguien a un hospital de Quibdó, de... Sí, no vamos a decir que tenemos todas las condiciones ideales porque conocemos nuestros sistemas de salud y tenemos ciertas instituciones que todavía tienen algo de precariedad en la movilización de esas muestras para que lleguen hasta Bogotá, porque al final tendrán que llegar a Bogotá. Okay. ¿Sí? Yo creo que la situación con esto es particularmente interesante. Yo estoy completamente de acuerdo con Ángela en que el sistema de vigilancia respiratoria en Colombia es uno de los mejores de Sudamérica, de Latinoamérica. Lo han hecho durante 10 o 15 años. Hay un grupo... A ver, primero es que hay un sistema de vigilancia respiratoria. Hay un sistema de vigilancia. Hábleme un poquito de eso. Daniel, hay un sistema que es impresionante porque recoge mocos de todo el país. Sí. El examen se hace en mocos. Sí. Se recoge literalmente, claro, los niños enfermos, los pacientes enfermos en los hospitales, cada hospital o un grupo de hospitales del país está obligado a remitir muestras de mocos semanales al Instituto Nacional de Salud. Y allí se hace un examen de cuáles son los virus que están participando, que sí es... Porque es que ahora hablamos de la gripa. La gripa, el síndrome respiratorio, es producido por al menos 14 tipos de virus diferentes. Y en Bogotá y en el Instituto Nacional de Salud están pensando cuáles son... No, se detectan todos, todo el año, toda la semana, todos los indicadores de vigilancia virológica del Instituto Nacional de Salud es muy poderoso. Y entonces, esta prueba, y bueno, y aprendimos muchísimo con la epidemia del H1N1 del 2009, y entonces esta prueba efectivamente es una prueba que para los virólogos y para los científicos es una prueba que es relativamente sencilla, muy costosa, pero es relativamente sencilla. La sabemos hacer, no solamente nosotros en nuestro laboratorio en la Universidad del Bosque, sino en la Universidad Nacional, en la Universidad Javeriana, en los Andes, en Bogotá, en la Universidad del Valle, es decir, hay muchos laboratorios que saben hacer la prueba. Y que es relativamente fácil de hacer. Y yo creo que nosotros hemos hablado de esto, Tatiana, y es la poca fe que le tiene en general la población colombiana al sistema de salud, y que esa es una percepción que puede estar errada, es decir, tiene muchos problemas el sistema de salud, pero en realidad en Colombia hay un sistema de salud robusto. Que cubre a la mayor parte de la población. Yo creo que igual esas dos cosas son distintas. Una cosa es digamos, nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, en el que
creo que tenemos un consenso, que tenemos mucha confianza en él, pero luego tenemos también el sistema de salud. Y yo creo que el sistema de salud pues es muy bueno comparado con muchos de América Latina en términos de que cubre a la mayor parte de la población. Pero también tenemos que reconocer una cosa fundamental que está en el origen de ese sistema de salud y es que es profundamente fragmentado. Y yo creo que para la respuesta a cosas como una amenaza de una epidemia eventual, pues eso puede ser una debilidad, que no es necesariamente una debilidad, digamos, para la prestación de servicios, pero sí es una debilidad para el flujo de información veloz. Cuando dice fragmentado, ¿se refiere? Me refiero a fragmentado en que hay, a que los prestadores son públicos, privados, dispersos, que la diferencia entre los regímenes subsidiados, contributivo. Y no solo eso, sino que piensen en un sistema de salud público, universal, único, ¿cierto? El flujo de información es mucho más rápido que en un sistema de salud fragmentado, con muchas aseguradoras, muchos prestadores, todo es público y es privado, hay mixtura entre público y privado. Entonces, claro, el flujo de información puede ser difícil, digamos. Nosotros hicimos aquí unos cálculos, creo que aquí lo difícil es calcular magnitudes, qué tan grande podría ser, y ustedes seguramente me van a regañar por esos cálculos que voy a mostrar. Lo de si Colombia fuera Hubei, es decir, la provincia china donde se originó este virus, entonces Hubei tiene una población de 58 millones de personas, allá había cerca de 65.000 personas contagiadas, eso es decir, una proporción del 0,11%. Las muertes son del 0,004%. Si Hubei se trasladara a Colombia, que pensando en que somos 48 millones, aquí tendríamos un contagio de 52.800 personas y 1.920 muertes. Pásame al de China. Entonces, de pronto Hubei es un escenario demasiado extremo. Pensémoslo si Colombia fuera China y si eso llega a ser de ese tamaño, ahí va. Y entonces China tiene una población de 1.400 millones de personas, hay 78.000 contagiados, eso da un 0,005% de la población, las muertes son de 0,0001% de la población. Eso en Colombia sería un contagio de 2.400 personas y muerte de 48 personas. ¿Cómo se verían estas dos situaciones aquí en Colombia? Al menos tengo una muy extrema y otra menos extrema. O sea, ¿qué haríamos con 2.400 contagiados? Yo pienso que no nos podemos acelerar en mirar los datos de este modo como ustedes lo están haciendo. Yo le dije que usted me iba a regañar. Porque las letalidades normalmente se calculan de acuerdo a o grupos poblacionales o la cronicidad de la enfermedad. Entonces, la letalidad de ese grupo de personas mayores de 60 años es mucho o muy diferente a la letalidad de esas personas de 30 a 45 años. Entonces, si mi letalidad está, digamos que influenciada o modificada o puede ser influida por las comorbilidades asociadas que tenga la población, pues la enfermedad afectará más a Pero ese. piénselo, y tal vez no tanto en la letalidad, sino en la cantidad de casos de contagio. Una cosa es la funcionaría un transmisión y sistema otra de cosa salud. es la muerte asociada a la transmisión. Entonces, son dos cosas diferentes. Este virus tiene una transmisibilidad muy alta, pero tiene una mortalidad no tan alta como se esperaba o como pensábamos que, de acuerdo a la evolución del virus, se podía dar. Eso es relativo. Pero volvemos a lo mismo, por grupos poblacionales. ¿Cómo ven a 60.000 o a 2.500 infectados en Colombia bajo las condiciones actuales, no solamente del sistema de alertas tempranas y el sistema de mocos, Vigilancia de mocos. de vigilancia de mocos, sino el sistema de salud en general y a su resiliencia? Sí, no, sobre las cifras, claro, las cifras, tenemos una situación muy particular aquí, es que por lo mismo y por la inmediatez del dato, tenemos una situación en particular y es que debido a las restricciones en China, la epidemia ha sido completamente deformada. Es decir, esto no es una epidemia normal, es una epidemia que cuando apenas la respuesta del gobierno chino fue muy rápida porque los casos se describieron en la segunda semana de diciembre y el 31 de diciembre cerraron el mercado de Wuhan. Claro. Fue así, en 15 días dijeron, tomamos esta decisión y se hizo. Entonces, la ausencia de libertades individuales seguro ayudó mucho. Exactamente, entonces indudablemente, y la epidemia ha sido toda
digamos, distorsionada. Estos números son números que tienen que ver con, efectivamente, con la cuarentena y con la restricción de la transmisión. Y entonces usted decía que tenemos que ponerle el ojo a lo que pasa en Italia. Sí, exactamente. Italia se parece un poco más a lo que pensamos y yo considero que en el caso de Colombia es más parecido a lo que está pasando en Irán, y es que aparece un grupo de casos, de contagios y casos no muy severos, porque en eso también hay que decir, efectivamente, la gripa, el 85% de los casos son no severos. Sí. Eso está bien, eso es un buen dato, eso es un buen dato. El 85% de los contagiados son no severos. Tanto así que la cifra que vemos en el mapa de John Hopkins todos los días, esa cifra es solamente las personas que han consultado y alguien las está siguiendo. Exacto. Pero efectivamente, de ahí falta muchísima gente que se queda en la casa porque no está severamente enfermo y prefiere no salir y dice, yo me quedo no quieto. consulta. Entonces no sabemos el dato real del contagio, que puede ser 3 o 4 veces mayor que eso, ¿sí? Y las fatalidades siguen siendo altas. En este momento, la cifra de fatalidad en China es de aproximadamente casi 3.5%, que está muy alta, está muy alta. Es decir, a veces es 2.5, 2.8, 3.7 la cifra de fatalidades, de acuerdo a los diagnosticados. Pero entonces, Juanse, dame el tuit de Galindo. Jorge Galindo es un periodista, columnista del diario El País, hacía estos cálculos que creo que son útiles para aterrizar la discusión. Entonces, una estimación rápida que demuestra que en Colombia existen 2 sistemas de salud muy distintos. En Bogotá hay 15.000 camas hospitalarias, de ellas 28% son públicas y el resto son privadas, pero la mitad de la población está cubierta por el régimen subsidiado. Yo me quedé con el dato de 15.000 camas en Bogotá, y entonces me imagino un escenario tipo Hubei de 68.000 personas enfermas, contagiadas, que están, me imagino, en un hospital, más allá de que no tengan síntomas muy fuertes, simplemente para aislarlos, o un caso de 2.000. Y pintan 2 historias muy distintas de lo que podría pasar, Tatiana. Sí. No, yo creo que, pues, digamos, o sea, con la claridad de que no hay que ser alarmistas y etcétera, y que, digamos, la probabilidad de que lleguemos a una situación como la de nuestras hipotéticas cifras es muy improbable, pues yo sí creo que, de nuevo, hay que reconocer que el sistema de salud colombiano tiene asimetrías importantes entre ciudad y región, por ejemplo, y que más que las camas, porque yo creo que las camas no son un problema, o sea, sobre todo no son un problema para los casos no graves. Porque no son Más que las camas, y lo que se ha mostrado en términos de mortalidad, y me corrigen los expertos, es que la mortalidad es más por neumonía y complicaciones de ese tipo, y ahí los ventiladores y otras cosas se vuelven muy importantes, y la pregunta es si estamos preparados en términos de número de ventiladores disponibles para atender eventualmente a mucha población complicada. Camas de cuidados intensivos. Me tengo que ir a la pausa. Ya está sobre espacio aéreo colombiano, el avión que trae a los colombianos de Hubei. Seguiremos con esa historia. Hablamos del coronavirus. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo esta noche, son las 9:40 de la noche. Hablamos del coronavirus, que ya no se... Usted me mató con que ya no se llama COVID-19, pero a propósito del coronavirus, hay mucho chiste por ahí en redes sociales. Esto es Enredados. densidad de estos temas pandémicos, nos enredamos hoy con algunos memes que ha compartido la gente a través de redes sociales de cómo se está preparando Colombia para la potencial llegada del coronavirus. Hombre del tapabocas encabezará delegación que reciba a colombianos de Wuhan. El acetaminofén esperando la llegada del coronavirus a Colombia. Así me imagino a Colombia aislando un caso de coronavirus. Las abuelas colombianas preparándose para la llegada del coronavirus al país. Países donde no ha llegado el coronavirus y se fueron a traerlo. Y para terminar este video de lo que le espera al coronavirus cuando entra a Colombia. ¿Y usted cómo se estaba preparando en la casa? Nos vemos mañana con más Enredados.
¿Cómo tiene así? un estudio. O sea, Pero no el ¿cómo así que el caldo de pollo tiene evidencia? Tiene evidencia. Pero no estudio. contra el coronavirus. No, contra el gripas. coronavirus no. Contra las gripas. Exacto, ¿Por qué? El caldo de pollo tiene evidencia de que favorece la recuperación de los pacientes con gripa. Es decir, la hidratación asociada al caldo Sí. de pollo, más efectivamente... Pero es no caldo de papa, caldo No, de caldo de costilla, pollo. caldo de pollo. caldo de pollo que es... Y contra el guayabo seguro también tiene evidencia, ¿no? No sé, no me consta. A ver, pero realmente, y para dar la información, que no hay nada que la gente deba estar haciendo en este momento frente a lo que puede ser la llegada del coronavirus, ¿no? Pues yo no quiero que la gente salga a comprar, salieron. abarrotarse de pollos, ni de tapabocas, Ya ni salieron. de... Ya empezaron a Ya salir. empezaron a Por eso, salir, pero ya No hay tapabocas en muchos las droguerías. ciudadanos están comprando cajas de tapabocas de alta eficiencia, los N95, y están desabasteciendo Total. las instituciones de salud. Entonces, Sí, no. el N95 solo se utiliza a nivel hospitalario. Por favor, no compren esos tapabocas, compren los normalitos, ¿sí? Los quirúrgicos, Los tapabocas light. no deben ser usados por personas que no tengan signos. Los tapabocas azules, los tapabocas de tela, solamente deben ser usados por aquellas personas que tienen signos y síntomas respiratorios. Una persona sin sintomatología no se protege de adquirir un virus, coronavirus o cualquier otro virus respiratorio, no se protege por usar Pero tapabocas. entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacer algo o no hay que hacer nada? Mejor no hacer nada. No, digo, que el gobierno haga cosas, ¿no? Tampoco Ojalá. tan extremistas. No, la situación realmente, desde mi perspectiva, yo creo que la situación sí es compleja porque yo creo que va a suceder parecido a lo que está pasando en Italia. Es decir, que llega el momento de que comienza la dispersión, hay un alto riesgo de infección porque, Ángela decía, tenemos las características virológicas de este coronavirus, es que por una persona infectada puede infectar tres. Exacto. Entonces, eso es alto, porque en esta primera ronda son 3, pero en la siguiente son 9 y en la siguiente son 27 y así sucesivamente. Entonces, Una alta la transmisibilidad es muy alta. Es tan alta como la de influenza. La mortalidad de influenza es muy baja y sin embargo es alta. Es decir, en el mundo se mueren 200.000 personas al año por influenza. 200.000 personas al año. En Colombia, ¿cuántas se mueren? 20.000. 20.000 personas 20.000 al año de gripa. De gripa, de infecciones respiratorias. Estamos diciendo efectivamente que ¿eso qué significa? ¿Cuántos casos de influenza en el país? Aproximadamente 6 millones. ¿Cuál es la proporción de fatalidades por influenza u otras infecciones respiratorias? Del 0.05%. Sí. Pero estamos hablando que en el mejor de los casos, la tasa de mortalidad para este coronavirus, digamos, en este momento está en 2.5 o 3%. Yo creo que en la medida en que aumenta el denominador, va a seguir bajando la tasa, alrededor, digamos que quede en el 1%. 1% es 20 veces más que de influenza. O sea, Sí. estamos hablando de que podrían ser efectivamente 400. Pero 1% es tirar un dado de 100. Que pues, digamos, no Sí. es tan terrorífico. Sí, pero estamos en crisis porque las infecciones respiratorias en el país consumen casi el 50% de los gastos hospitalarios y de consultas médicas en el país. Las infecciones respiratorias hasta ahora. Con este nuevo virus estamos sumando un nuevo elemento dentro de una Dentro del sistema. dinámica de infecciones respiratorias que es muy compleja. Sí. ¿Qué hay que hacer? Efectivamente hay que tener mucho cuidado. Hay unas recomendaciones que son universales que son perfectamente Ya está. válidas. Lavarse las las manos. manos. ¿Por qué? Total. Entre otras cosas, porque desde el punto de vista virológico, el virus es un virus que viene envuelto en una cubierta de lípidos, de Sí. grasas, que se degradan fácilmente con un jabón cosmético. O sea, no tiene que ser un jabón antiséptico, con glicerina, no. Sí. Entonces, lavarse las manos, los antibacteriales, Sí, esos geles a mí me funcionan. parecen... Sí, total. Sí, funcionan. No, ¿Sí? funcionan. Donde no hay agua. Funcionan, pero hay que saberlos utilizar. Yo me puedo hacer higiene de manos, Sí. pero después de 5 veces que me utilice el gel, hay que lavarse porque queda una capa de glicerina que impide la penetración efecto. del alcohol y entonces no hay ningún efecto. Ahora, higiene de la tos. Nadie habla de la higiene de la tos. Cúbrete el antebrazo cuando tosas. Impides la expansión de esos virus, me confirmará el doctor, de una manera más rápida hacia la población. Higiene de la tos, lavarse las manos, mantenga una vida saludable, aliméntese bien, haga Los ejercicio. los 30.000 que ya salieron del coronavirus, ¿hicieron algo en especial o simplemente no eran o no estaban enfermos o no tenían algunas vulnerabilidades? Muy, muy cierto, o sea, ahí sí confirmo lo que dices. Muy probablemente aquellos que se infectaron de coronavirus y pudieron salir de su enfermedad antes o
o sin ninguna complicación, porque todavía no la sabemos, son personas que tienen un estado de salud, digámoslo, que estable, sano, ¿sí? Son No fue el personas caldo de pollo. que no tienen unas enfermedades asociadas. Puede que el caldo de pollo sirva, no sabemos, todavía quedaría estudiando. No, pues se van a acabar los Te pollos. invito a que Venga, hagamos un ensayo. a propósito de mitos, voy a ponerles algo que dijo hace algunos días Nicolás Maduro, nuestro vecino, una de las fronteras que creo que genera mayor preocupación en estas coyunturas y en general siempre, pero sobre todo ahora que hay tanto movimiento de personas. Ahí va, tengo a Maduro. No lo tengo. Entonces lo que dijo Maduro fue básicamente que el coronavirus había sido lanzado a los chinos como un arma biológica de otro país. Obviamente no hay ninguna evidencia al respecto. No, ninguna. Ninguna. ¿A usted le preocupa esa frontera? No. No es esa frontera. Bueno, en realidad, la frontera con Venezuela. Sí. Dice. Pues la frontera, pues me preocupa la frontera con Venezuela más por el sarampión en este momento O por que otras por enfermedades sí, que por que eso. por el coronavirus. Pero por lo tanto, de pronto sí me preocupa. No, el problema realmente con la frontera es la profunda dificultad que tiene todos los municipios de frontera para atender tanto a colombianos como a venezolanos. Sí. Entonces, la crisis de salud que decía Tatiana ahora, que es un gran problema, en Bogotá, Medellín, Cali, bien, los mejores clínicas. Sí. Veíamos la estadística, no la conocía, me parece súper interesante. Es decir, el 60-70% en Bogotá son camas privadas, mientras que el 70-80% son de CISBEN y son contributivos Sí. de estratos 1, 2 y 3. Eso es un problema muy serio, Pero efectivamente. y entonces un coronavirus en Venezuela empieza a tener unas connotaciones que son más difíciles de manejar. Claro, las tasas de mortalidad están necesariamente, ligadas a la calidad de la atención, efectivamente, total. porque la atención y los pacientes que se enferman gravemente terminan salvándose porque hay una atención, sobre todo en cuidados intensivos, que requiere equipos y personal entrenado Sí. en cuidados Una intensivos. complejidad. Y porque yo ahí veo como un potencial conflicto, una potencial nueva fuente de xenofobia, tal Sí, vez. a los inmigrantes, digamos que va a haber un poco de un problema social frente a el acceso que tenemos a los sistemas de salud. Si obviamente en las regiones fronterizas tenemos instituciones de nivel 2 y 3, no van a abastecer a esos sintomáticos respiratorios que van a consultar en búsqueda de un diagnóstico oportuno. Eso es importante mirarlo desde el punto de vista cómo voy a mejorar o controlar socialmente esa regulación de las instituciones de salud para disminuir el colapso en estas áreas. Ahí entonces ahora sí, aquí lo tengo a Nicolás Maduro. Punta abierta. ¿Es el coronavirus un arma biológica creado por el imperio gringo para dañar y parar a la gran China? ¿Sí o no? Y creo que ahí puede haber como un potencial conflicto. La frontera se ha cerrado algunas veces y creo que lo del coronavirus generará algunos problemas ahí también. Estamos en Zona Franca, hablamos del coronavirus. Me voy a ir a la pausa mientras se acerca el avión con los colombianos de Wuhan. Está a minutos de llegar a Bogotá. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos a minutos de que llegue el famoso avión, el Júpiter de la Fuerza Aérea Colombiana que trae... el León. No, el León, el Júpiter es otro otro. Júpiter. ¿Cuántos son? ¿Como 12? No, vienen varios extranjeros que los Que les recogieron en hicimos camino. el chance. A propósito de eso, estuvimos hoy en el aeropuerto El Dorado como tanteando la cosa, a ver cómo estaban los viajeros, muchos de ellos de Italia. Esto es Zona Franca en la calle. Respecto a lo del coronavirus, me da un poquito de susto. Pues no sé, sé muy poco del Un espíritu libre. espíritu libre, mochilero. O sea, a ustedes no les da coronavirus. No, a nosotros no nos da. Me preocupa, pero no demasiado. ¿Qué te han dicho tus familiares del coronavirus en Italia? Sí, están todos, es un desmadre ahora mismo ahí. Están todos saqueando supermercados, se han vuelto locos. Parece un apocalipsis zombie. Eso es un tema muy polémico, ¿sabes? Y hay que preocuparse por eso. El coronavirus es una cosa grande en el mundo ahorita y
No es una sorpresa para mí. ¿Te asusta? No. Porque tienen tapabocas. Porque yo por mi parte tengo gripita desde que me fui, pero no pasa nada, no sé, por prevención. Ah, listo, pero nada, o sea, el coronavirus no te asusta, para no. Para nada. Do you think there is some sort of discrimination against Chinese people because of the virus? I think only the people who doesn't have the full knowledge, you know? They're stupid people everywhere, no? Nuestra periodista Mariana Mosquera con un brazo... No, ella está empezando, el brazo no era por eso. Usted y yo le dije que íbamos a hablar del dengue. Ya que hablamos tanto del coronavirus, que es algo que ni siquiera ha llegado a Colombia, hablemos un poquito... Mascota, ¿no es? Sí, la mascota, consentida. Mire, estos son los casos de dengue, ya le digo el periodo que tengo acá. Hay un pico de dengue en este momento, ¿cierto? Una epidemia. Sí, hay una epidemia de dengue. De enero de 2019 a febrero del 2020. ¿Y esos son acumulativos? Sí, esos son datos, en ese momento hay 149.000, pero reportados semanales pueden ser 3.000 o 4.000 semanales en todo el país. Sí. Y deberíamos tenerle más miedo al dengue que al coronavirus. Claro, las tasas de fatalidad de dengue son muy altas, son muy altas. Se presentan sobre todo en niños y en adultos mayores. Entonces, el dengue definitivamente mata. Sí. Y hay que estar muy alerta de eso. Es una infección muy extendida. Estamos desafortunadamente, digo yo, nos está ganando la batalla el mosquito, no el virus, sino el mosquito. Nos está ganando la batalla porque el mosquito sigue proliferando de manera indiscriminada en todo el país, en las zonas por debajo de 1.800 metros sobre el nivel del mar, que corresponde aproximadamente al 70% de las ciudades en el país, con una dificultad adicional, y es que quienes más se enferman otra vez son las personas, los niños, pero también las personas en los barrios pobres, porque está asociado a depósitos de agua. Donde no llega acueducto, yo tengo una caneca o tengo una alberca, que es un perfecto depósito para... Y eso entonces me hace sentir como decía el chino, hay gente estúpida en todo el mundo y a veces la estupidez embarga todas las sociedades y le acabamos de dedicar un programa entero al coronavirus que no ha llegado y no hablamos en este país de cosas que matan niños, ancianos, adultos ya ahora mismo. En este momento, y no hacemos mucho para la contención y la prevención. Digamos que dengue viene dándonos alertas hace casi que una década, nos viene diciendo, mire, póngame cuidado, que produzco mortalidad y que tengo estrategias para poder prevenir la replicación del virus, como lo decía el doctor. ¿Por qué no hacemos estrategias para tratar de disminuir la replicación del vector o que el mosquito tenga menos replicación en Colombia? ¿Qué estamos haciendo para controlar dengue y que nuestra mortalidad en niños y en adultos mayores disminuya realmente? O sea, si vemos las últimas epidemias que se han pasado de dengue, estamos aumentando la frecuencia de los casos y están aumentando las mortalidades en lugar de que el sistema me logre identificar o disminuir la presencia del mismo. Y decía que no solamente dengue, sino que hay una mezcla de dengue y chikungunya. Chikungunya y Zika, porque el mosquito es el mismo. Entonces, el mosquito me lleva de persona en persona pues las enfermedades. ¿Alguna reflexión sociológica sobre la estupidez humana para terminar el programa? No, pues que el control del dengue no es un factor solo del sistema de salud, es que ese es el reto gigante de las enfermedades transmitidas por vectores, como se le conoce a esas enfermedades, y es que tienen otros componentes de calidad de la vivienda rural, servicios de agua potable y alcantarillado y etcétera, que impidan que haya necesidad de hacer los repositorios de agua que lo favorecen, etcétera. O sea, está determinado por otros determinantes sociales de la salud. Y ahí volvemos a lo mismo. O sea, si ya conocemos cómo se transmite, cómo se replica, cómo podemos prevenirlo, el sistema no es solamente el responsable, es el Estado, garante de los derechos de los ciudadanos colombianos. ¿Qué estamos haciendo para que esas condiciones sociales dejen de presentarse y la replicación disminuya? Con eso me voy. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Este no será el último programa de coronavirus, porque la estupidez humana es imposible de vencer. Yo no puedo contra ella solo. Pero ustedes fueron muy inteligentes esta noche. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.